Objetivos emancipadores socialistas. István Meszaros contrapone varios objetivos a los que operan dentro de la lógica del capital. Frente a la incesante búsqueda del pleno empleo, plantea el asegurar un trabajo como significado por parte de los propios productores asociados. Frente a la igualdad de oportunidades, contrapone la igualdad sustantiva de todos los individuos. Frente al estado del bienestar, enfrenta una distribución autodeterminada de la riqueza social, tanto material como cultural, y finalmente, frente a la intervención del gobierno, la creación de las condiciones materiales y políticas necesarias mediante las cuales se puede asegurar el debilitamiento gradual del Estado. Tal contraposición resulta útil para resumir desde el ángulo de la agencia social transformadora algunos criterios de superación de la lógica del capital. Trabajo con significado tiene un efecto liberador sobre el trabajo, sobre todo en su referencia alienante. El producto del trabajador le es ajeno máxime al considerar la apropiación de su plus-trabajo, transformado en plusvalía por la personificación del capital, así sea de carácter económico, como ocurre en la sociedad capitalista actual, o por vía política en las experiencias que intentan construir el postcapitalismo, en la acepción de Meszaros. Esto es el llamado mundo socialista actual. La igualdad sustantiva, por parte del trabajo dentro de la lógica del capital, el poder general del mismo y el de las mediaciones que él acompañan, constriñen y condicionan la existencia de esas oportunidades reales según la capacidad de cada quien. La producción en su búsqueda de la mayor expansión posible y guiada por una acumulación que no puede cesar, a riesgo de caer en una severa crisis como la que afirma Meszaros de tipo estructural, orienta la distribución y el consumo de manera contradictoria, tal de lograr la completa realización. No existe una igualdad sustantiva entre los elementos adversariales del capital y el trabajo. El segundo apenas logra esa rebelión contenida dentro de los márgenes que históricamente el primero permite. La distribución autodeterminada de la riqueza social viene sujeta a la posibilidad de una realización en condiciones específicas para cada sociedad en particular. El Estado, como la forma generalizada del poder político del capital, condiciona esta distribución al tener que lidiar con las contradicciones entre el capital y el trabajo en primera instancia, pero igual al deber participar en la lucha por el reparto entre las diferentes fracciones del capital, en su lucha por obtener los mejores beneficios. Su labor como garante es suficientemente conocida y apreciada por las diferentes personificaciones del capital. En relación con el tercer objetivo, la lucha por lograr un debilitamiento gradual del Estado, se encuentra ubicado en el marco de la ruptura o fase de transformación hacia una lógica alternativa donde prive la hegemonía del trabajo. Dentro de los objetivos que plantea Meszaros, un concepto adquiere importancia vital. Nos referimos a la solidaridad, entendida como la persecución racional de un objetivo común, permeada por el sacrificio personal, si fuese necesario, en pro de la realización de un propósito compartido. Intelectualidad revolucionaria venezolana. ¿Qué significa ser intelectual en general? Y en particular, ser un intelectual revolucionario. Hoy y aquí en la Venezuela de fines del primer lustro del nuevo siglo XXI y del tercer milenio de nuestra era. Empecemos por lo más sencillo y definitorio. Por intelectual, el diccionario de la Real Academia Española lo define como aquello perteneciente o relativo al entendimiento. Tiene que ver con lo espiritual, lo incorporal, referido a quien se dedica preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras. Tan sencillo punto de partida,
ya comienza a traer problemas por las múltiples facetas que se asoman, tales como el entendimiento, lo espiritual y la actividad a que se dedica quien se considera o lo llaman intelectual. Por cuanto tiene que ver con el entendimiento, todo ser humano que se considera tal tiene que ver con eso, con entender de dónde viene, dónde se encuentra, qué desea, qué busca durante su tránsito por la existencia material del mundo y sus adlátares, como en fin, lo somos todos los seres terrestres, subordinados a otros, por una u otra razón, dado que nos sentimos inseparables. Entender se hace propio de la naturaleza humana, de allí que todo ser sea en fundamento un intelectual. Alguien que entiende algo, aun quien no entienda nada lo será igualmente, dado que absorto ante el mundo y ante sus compatriotas, su propia pastosidad lo hará entender o entenderse fuera de alguna realidad para vivir al menos la propia existencia. En el campo filosófico, al entendimiento se le asocia con un doble significado, el genérico, como la facultad de pensar en general, y el específico, como una particular actividad o técnica de pensar. A su vez, este segundo significado puede ser intuitivo, operativo o comprensivo. Pero es que intelectual puede ser sinónimo y vaya de qué cosas, como ser un sabio, un erudito, un pensador o un filósofo. En cambio, su anverso le atañe al ser especulativo, mental, teórico. No se trata en Venezuela de la existencia de los intelectuales como una fracción de la burguesía revolucionaria, como pudiera pensarse en otras latitudes, ni tampoco de la contestación universitaria y la revolución cultural al interior de los claustros académicos. De nada de eso se trata. Hablar de intelectual revolucionario en la Venezuela actual, con su proceso de clara transición política, de un sistema de gobierno representativo a otro de carácter más participativo y protagónico, de la existencia de los supuestos intelectuales debe hallarse ligado a la posibilidad de abrir campos y espacios para la reflexión acerca del cambio social del modelo de desarrollo, en particular, y del modelo de acumulación, en general. Esta como una de las múltiples tareas a las cuales se ve sometida la realidad actual de un país que vive de la renta petrolera y de un pasado que no termina de cuajar. En el caso de Venezuela, muchas han sido las contribuciones de ilustres pensadores para encontrar dichas vías, y a esa tarea dedicaron con empeño la vida misma, desde las tribunas de la lucha social directa, o también desde las cátedras donde impartieron tan agudas reflexiones al respecto. Se trata, en fin de cuentas, de la transformación de la sociedad, o mejor aún, de la transustanciación garcía-baquiana, en un proceso que hoy y aquí continúa vigente con toda su intensidad y conflicto. La clasificación de revolucionaria a ese intento de entendimiento de la realidad venezolana, a la prefiguración de sus futuros posibles, a la construcción teórica y práctica del cambio por venir, a la contribución al aumento de la conciencia transustanciadora de quienes menos poseen por la injusta distribución de la riqueza, a la defensa de la soberanía hoy más que nunca amenazada por los grupos imperiales, a la realización de un campo solidario internacional con el proceso que se vive en el país, y en fin, a todas aquellas reflexiones y acciones que permitan que los ideales de cambio se realicen en el ámbito de la lucha por el socialismo, son por poco algunas de las cuestiones que quienes pretendan incluirse en el campo de la intelectualidad venezolana deberán desarrollar junto a las luchas populares por venir. Socialismo deseable versus socialismo posible.
El vocativo socialismo se constituyó en una mala palabra sobre todo en los años 90, luego de la implosión que tuvo el modelo soviético, el cual se desplomó sin siquiera metafóricamente disparar un tiro. Su caída se pareció al de aquellos edificios que en el mundo moderno hay que dinamitarlos dadas algunas fallas en su estructura, o por motivos de crecimiento de las ciudades, para otras nuevas en su lugar. Otras edificaciones, en cambio, deben ser implosionadas, como le ocurrió a las Torres Gemelas luego de la tragedia del 11 de septiembre del 2001. Construcciones civiles que desaparecen para dar lugar a otras supuestamente mejores en su estructura, que surgen luego bajo diferentes concepciones arquitectónicas, sometiéndose a las contingencias y circunstancias del día. En fin, así como cambia lo físico y la belleza de sus fachadas y lo intrincado a veces de su interior, también en las sociedades se producen cambios que tienen que estar en consonancia con los tiempos, con las nuevas situaciones, con el mundo que se vive, lleno de realidades y de contradicciones propias del género humano, que no es perfecto, pero sí, por supuesto, perfectible, mejorable, cambiable, sujeto a transformaciones, a transustanciones, para seguir al maestro García Vaca. La realidad cambia constantemente, sujeta a la voluntad de los humanos que habitamos esta tierra. Así, igualmente lo hace el socialismo, en sus desventuras, sus aventuras, sus tragedias, sus comedias, pero también en el generar expectativas, emociones, esperanzas para un mundo más justo, equitativo, solidario, libre, en fin, humano, para lograr eso que cada quien con conciencia de lo suyo y respeto a los otros anhela, la llamada abstracta felicidad. En el mundo actual, el poder alcanzado por la gran potencia norteamericana, con una capacidad destructiva sin límites imaginables, en el pleno ejercicio de su complejo militar industrial, ese mundo unipolar comienza a tener también sus brechas a los cuales se les vio un intersticio hace varias décadas con la finalización de la guerra del Vietnam y más recientemente con la ocupación de Irak por motivos claramente orientados al dominio de los recursos energéticos de ese otro país milenario. Pero las situaciones han empezado a cambiar. Hace necesaria la discusión, una vez más, de la posibilidad del desarrollo del socialismo. Vieja discusión, variadas experiencias, múltiples iniciativas, que en nuestra actualidad renacen a la luz de la permanencia de problemas no resueltos, de injusticias flagrantes, visibles en tantos lugares de la tierra. Mientras estas situaciones estén allí, lacerando la luz de los seres humanos, mientras permanezcan la posibilidad de una alternativa de carácter socialista, siempre se encontrará presente. Venezuela, con sus particulares en el contexto de América Latina y el Caribe, puede ser una referencia apenas en gestación. Sus éxitos y sus fracasos serán seguidos de cerca por otros países de la región, y en eso centran sus temores los que consideran estos países como su patio trasero. La lucha será larga, no hay duda de ello. El poderío de quienes adversan cualquier posibilidad de triunfo de un modelo soberano nacional lo hacen palpable con sus amenazas y sus acciones. No es posible que permitan una revolución exitosa en Venezuela desde esa visión de dominio, y una de las razones se encuentra en el despertar de la conciencia de otros pueblos hacia un porvenir suyo y de derecho. Por ello la confrontación será dura y difícil. Lo dice y repetimos muchas veces nosotros de boca de Eduardo Galeano. La lucha por la libertad de los pueblos es una lucha de nunca acabar, y esta que se libera en la Venezuela actual es una más de ellas. Del socialismo deseable, que muchos tenemos in pectore, debemos pasar a la del socialismo realmente posible, en las condiciones actuales del país, en sus verdaderas posibilidades,
con la incorporación de la Alianza del Pueblo y de la Fuerza Armada, con la radicalización del empoderamiento de los sectores excluidos de la sociedad, que hoy participan de manera activa en ese proceso. Venezuela, con su riqueza energética, posibilita algo que a otros países se les haría más difícil. Las posibilidades están dadas para la formación de nuevas generaciones que se incorporen de manera directa al derecho a decidir su propio destino. Empoderamiento de los nuevos portadores de ese futuro es tarea urgente y necesaria. Su incorporación a la discusión y creación del nuevo modelo de socialismo es una obligación de las anteriores generaciones. No hay duda de que la educación y el trabajo son parte de esos elementos ya suscritos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La lucha entre la lógica del capital, en su contradicción, versus la del trabajo, está en la esencia de las nuevas posibilidades. Cuándo la segunda podrá suplantar la primera es parte de la lucha histórica que hoy se torna casi vital y necesaria. La oposición entre la naturaleza destructiva de una lógica y la constructiva de la otra es parte de lo que debe dejar espacio para que nazca lo que está por venir. Se trata de un nuevo parto que dé vida a diferentes modelos de distribución de la riqueza, de producción de la misma. El socialismo deseable, la felicidad humana como tal, ha sido y seguirá siendo una conquista, como lo decían los clásicos del socialismo. Y llegará cuando el ser humano sea capaz de pasar del reino de las necesidades al reino de la libertad. Y para ello, parece que el camino es largo. Socialismo venezolano. Si se piensa en el sistema socialista como una idea, ella tiene su propia personalidad desde la antigüedad y la edad moderna al contrastar lo social con lo individual, lo común versus lo privado, y solamente después de la Revolución Industrial y la política que se llevó a cabo a finales del siglo XVIII, que es cuando se relaciona la idea de socialismo con la producción manufacturera y el surgimiento de la extracción de plustrabajo por vía económica. Así lo estudió Marx al tratar de entender la lógica del metabolismo social que subyacía en ese tipo de sociedad, que con el nacimiento de la fuerza de trabajo libre a ser ofrecida al mejor postor, permitió el surgimiento de las asociaciones sociopolíticas para defender los intereses de las clases trabajadoras y tratar de evitar la extracción simple y pura de plusvalía. Las contribuciones de Marx y Engels permitieron, con la crítica al sistema capitalista y la defensa de una producción colectiva que permitiera satisfacer las necesidades de las clases trabajadoras, elaborar una teoría y una práctica orientada a la transformación de esa sociedad basada en la explotación. En particular, en el caso de América Latina, existe una larga tradición de lucha dentro de la cual también se enmarca la experiencia venezolana. La aplicación de principios generales a la particularidad del desarrollo del socialismo en nuestras latitudes constituye tema importante de reflexión al entrar a proponer y relanzar en Venezuela la idea y la construcción de una sociedad basada en los principios del socialismo. Se hace necesaria la distinción de la nominación del socialismo como doctrina o pensamiento y la relativa a la acción política directa a través de los partidos y de los movimientos sociales. En cuanto a lo primero, la idea del socialismo privilegia el principio de la igualdad y la solidaridad con formas productivas basadas en la lógica del trabajo y no en la extracción de plustrabajo por parte de las personificaciones del capital. En cuanto a las formas específicas para la lucha política y el logro en la práctica de los ideales que plantea la doctrina basada en el socialismo, sus manifestaciones a lo largo de la historia han sido múltiples y muy variadas, muchas de las veces hasta contradictorias en la forma de lograr el poder para alcanzar los ideales propuestos por la doctrina socialista. Preguntas sobre este curso.
¿Qué significa ser intelectual en general y en particular ser un intelectual revolucionario? Empecemos por lo más sencillo y definitorio. Por intelectual, el diccionario de la Real Academia Española lo define como aquello perteneciente o relativo al entendimiento. Tiene que ver con lo espiritual, lo incorporal, referido a quien se dedica preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras. Tan sencillo punto de partida ya comienza a traer problemas por las múltiples facetas que se asoman, tales como el entendimiento, lo espiritual y la actividad a que se dedica quien se considera o lo llaman intelectual. No se trata en Venezuela de la existencia de los intelectuales como una fracción de la burguesía revolucionaria, como pudiera pensarse en otras latitudes, ni tampoco de la contestación universitaria y la revolución cultural al interior de los claustros académicos. De nada de eso se trata. Hablar de intelectual revolucionario en la Venezuela actual, con su proceso de clara transición política, de un sistema de gobierno representativo a otro de carácter más participativo y protagónico, de la existencia de los supuestos intelectuales, debe hallarse ligado a la posibilidad de abrir campos y espacios para la reflexión acerca del cambio social del modelo de desarrollo, en particular, y del modelo de acumulación en general. ¿Cuál es el socialismo posible que podemos pensar todos los venezolanos? Del socialismo deseable que muchos tenemos, in pectore, debemos pasar a la del socialismo realmente posible. En las condiciones actuales del país, en sus verdaderas posibilidades, con la incorporación de la Alianza del Pueblo y de la Fuerza Armada, con la radicalización del empoderamiento de los sectores excluidos de la sociedad que hoy participan de manera activa en ese proceso, las posibilidades están dadas para la formación de nuevas generaciones que se incorporen de manera directa al desarrollo, a decidir su propio destino. Empoderamiento de los nuevos portadores de ese futuro es tarea urgente y necesaria. Su incorporación a la discusión y creación del nuevo modelo de socialismo es una obligación de las anteriores generaciones. El socialismo deseable, la felicidad humana como tal, ha sido y seguirá siendo una conquista, como decían los clásicos del socialismo, y llegará cuando el ser humano sea capaz de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, y para ello parece que el camino es largo. ¿Por qué se hace necesaria la distinción de la nominación del socialismo como doctrina o pensamiento? Se hace necesaria la distinción de la nominación del socialismo como doctrina o pensamiento y la relativa a la acción política directa a través de los partidos y de los movimientos sociales. En cuanto a lo primero, la idea del socialismo privilegia el principio de la igualdad y la solidaridad con formas productivas basadas en la lógica del trabajo y no en la extracción de plustrabajo por parte de las personificaciones del capital. En cuanto a las formas específicas para la lucha política y el logro en la práctica de los ideales que plantea la doctrina basada en el socialismo, sus manifestaciones a lo largo de la historia han sido múltiples y muy variadas, muchas de las veces hasta contradictorias en la forma de lograr el poder para alcanzar los ideales propuestos por la doctrina socialista.